¿Qué tal? Hoy vamos a compartir un tema que es el de planeamiento estratégico. Lo que vamos a tratar es de poder pensar en torno a esta que es una herramienta del liderazgo y ver, bueno, cuáles son los beneficios, las ventajas de poder implementarla y cuáles son los pasos a seguir para hacerlo. El planeamiento estratégico, como les comentaba, es una herramienta del liderazgo que surge en realidad hace varias décadas, surge en la década de los 70, sobre todo en las empresas relacionadas a la industria automotriz y al sector energético, y surge en países como Estados Unidos, Japón y Europa. En América Latina, en realidad, el planeamiento estratégico llega después, llega recién en la década de los 90. Estas son algunas empresas que utilizan esta herramienta o han utilizado y siguen utilizando la herramienta del planeamiento estratégico. Como decíamos, muchas de ellas provienen del sector industrial, del sector automotriz. No obstante, acá tenemos algunas otras áreas donde se utiliza el planeamiento estratégico que no corresponden a este tipo de empresa o industria, como son, por ejemplo, el puerto de Barcelona, la policía de Nueva York, organismos del Estado de distintos países y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, el planeamiento estratégico es una herramienta que la podemos utilizar en diferentes ámbitos organizacionales. No solo está circunscripta al área de la industria o al ámbito empresarial. Hay organizaciones del Estado que trabajan con planeamiento estratégico. Naciones Unidas trabaja con planeamiento estratégico, la Organización Mundial de la Salud trabaja con planeamiento estratégico. Al planeamiento estratégico lo definimos como una herramienta de gestión que permite establecer el camino a recorrer para alcanzar el logro de los objetivos o propósitos organizacionales a través de la situación presente y deseada a futuro, el entorno de la organización y sus brechas existentes. Bueno, en esta definición de planeamiento estratégico aparecen varios elementos. Por un lado, que es una herramienta, como decíamos, es una herramienta del liderazgo, tema que hemos desarrollado. Es una herramienta fundamentalmente de gestión. ¿Y esto qué significa? Que sea una herramienta de gestión significa que nos permite el hacer, nos permite un hacer planificado, un hacer pensado prospectivamente, pensado hacia futuro. Y lo que permite, como dice acá, es establecer el camino. ¿Cómo va a ser ese camino? ¿Para qué? Y para poder cumplir con los objetivos de la organización, con los propósitos que la organización tiene. A partir de la situación presente y de la meta que queremos alcanzar. ¿Dónde queremos posicionarnos? ¿Cuál es la visión que tenemos que concretar en esta planificación estratégica que vamos a desarrollar? ¿Para qué se utiliza el planeamiento estratégico? Bueno, el planeamiento estratégico se puede utilizar en diferentes circunstancias o situaciones. Podemos utilizar el planeamiento estratégico para crear una nueva organización, pero también podemos utilizar el planeamiento estratégico para repensar una organización que ya existe y que por diferentes circunstancias tenemos que modificar, que generar
nuevos proyectos, que redimensionarla. Y también puede ser que uno planee estratégicamente en relación a un proyecto puntual que una organización tiene. En cualquiera de estas situaciones, de estas circunstancias, es posible aplicar el planeamiento estratégico. Y no solamente es posible, sino que es una de las herramientas más válidas que van a poder, de alguna manera, plasmar eso que queremos hacer, plasmar adecuadamente eso que queremos hacer y que a su vez va a permitir en esa planificación estratégicamente planteada, reformular un montón de cuestiones que hacen a la organización con la finalidad de optimizarla. Y si no estuviéramos hablando de una organización ya existente o de un proyecto dentro de una organización que ya existe y estuviéramos hablando de crear una, nos va a permitir hacer un análisis adecuado. Un análisis adecuado que va a minimizar toda la posibilidad de error que se pueda producir en esa creación de una organización nueva. ¿Qué elementos ¿sí? Están presentes en el planeamiento estratégico? Es decir, ¿con qué planeamos estratégicamente? Bueno, con un análisis de la situación, es decir, hay un elemento que aparece en este con qué, que es el diagnóstico. El otro elemento necesario para planear estratégicamente es la comunicación. De la comunicación hemos hablado, hemos visto cuáles son los beneficios de una comunicación transversal a la organización, de una comunicación fluida, de una comunicación eficaz. Lo otro importante es la capacitación permanente, es decir, ir actualizándonos, ir adquiriendo herramientas que nos permitan posicionarnos mejor en el actual contexto. El otro elemento fundamental es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo está presente en el planeamiento estratégico. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque planear estratégicamente involucra muchos aspectos. Por lo tanto, si nosotros queremos utilizar esta herramienta, tenemos que hacer partícipes a los distintos miembros de la organización. Y si estamos hablando de organizaciones muy grandes, a personajes claves dentro de la organización. Por otro lado, implica también un conocimiento de la visión, de las estrategias y de los objetivos. Estos objetivos tienen determinadas características o deben tenerlas. Los objetivos deben ser concretos, es decir, cuando nosotros nos planteamos algo a alcanzar, ese algo a alcanzar tiene que ser concreto, tiene que ser viable, tiene que ser posible. Y estos objetivos también a alcanzar tienen que ser objetivos comprendidos por todos los miembros involucrados y aceptados. ¿Esto qué quiere decir? Que todos vamos a trabajar para lograr esos objetivos, que va a haber unanimidad en el hacer en relación a esos objetivos. Bueno, todos estos elementos son imprescindibles en el planeamiento estratégico. Hay algunos aspectos que en el planeamiento estratégico están presentes y en los cuales tenemos que pensar, que son fundamentales previos a diseñar el plan de acción a seguir, que son delimitar la visión, la misión y el o los objetivos.
Con respecto a la visión, acá dice, si una idea sobre el liderazgo ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. ¿Por qué esta frase? Y esta frase se relaciona con lo que es la visión. Porque la visión tiene que ver con esta imagen futura, con esto que queremos alcanzar o que queremos ser a futuro. Y eso es lo que va a dar los lineamientos posteriores. Todo lo que nosotros vamos a pensar va a ser en relación a esa meta que queremos alcanzar. Y esa meta que queremos alcanzar tiene que ver con la visión. La visión, por lo tanto, es una concepción de tipo filosófica que puede incluir factores vinculados a la ética y debe excluir factores del orden de lo práctico. Es la visualización de una situación futura y deseable que se aspira a lograr en un horizonte más bien lejano, aunque no necesariamente esté claro el camino para ello. Es decir, lo primero que aparece en el planeamiento estratégico es lo que queremos alcanzar. Y esto tiene que ver con esta visión específicamente, ¿no? La visión tiene que ver con este posicionamiento, hacia dónde vamos, es el futuro deseado, es, como decíamos recién, la meta, es el destino, ¿no? Es a dónde queremos estar en un futuro. Entonces, para diseñar esta visión que nos va a dar, como decíamos, a dónde queremos llegar, dónde queremos posicionarnos, de qué manera. Acá hay algunas preguntas disparadoras para poder pensar y diseñar finalmente esta visión, como qué concepto tienen los miembros de la organización sobre la misma, si estamos hablando obviamente de una organización existente o si estamos hablando de una a crear, ¿no? ¿Qué concepciones tenemos sobre esa organización en la cual vamos a aplicar este planeamiento estratégico? ¿Qué papel creemos que la organización debe tener? ¿Qué papel debe desempeñar? Y por otro lado, ¿qué peso tiene o qué papel juega, como dice acá, el contexto, tanto micro como macro? Cuando hablamos de contexto micro, estamos hablando del contexto más cercano a donde va a desarrollarse la organización. Y cuando hablamos del contexto macro, hablamos de un contexto más amplio, como puede ser el internacional, que hoy en día, dada la globalización, está presente en toda organización. Estamos atravesados por el contexto internacional. El planeamiento estratégico, en un principio, allá, como decíamos, cuando se origina en la década de los 70, estaba pensado a 10 años. En la actualidad, este lapso se acotó y en la actualidad hablamos de planear estratégicamente a 5 años. Y esto tiene que ver con esta vorágine que hace que los cambios sean mucho más rápido que hace décadas. Los cambios científicos, los cambios tecnológicos, las comunicaciones, la posibilidad de estar interconectado en tiempo real, desde diferentes lugares del planeta. Bueno, todo esto hace que el mundo, ¿sí? La realidad en la que estamos insertos, sea cambiante y cambie mucho más rápido que hace décadas. Por lo tanto, no podríamos planear estratégicamente a 10 años porque esa planificación quedaría obsoleta.
Por lo tanto, el planeamiento estratégico actualmente se hace como máximo 5 años y a veces por periodos más cortos. Continuando con la visión, otras preguntas, ¿sí?, que aparecen, ¿sí?, que en esta definición de la visión que debemos plantearnos, son qué imagen deseamos para nuestra empresa o para nuestra organización. ¿Mm? ¿Cómo imaginamos a nuestra empresa o a nuestra organización en el futuro? ¿Y qué actividades desarrollaremos más adelante? Por lo tanto, la visión es amplia. ¿Mm? Y marca una diferencia con lo que son los objetivos. ¿Mm? La visión es algo mucho más macro. Los objetivos son algo más concreto. Acá tenemos un ejemplo de visión. Esta visión que vamos a compartir acá, que compartimos en este ejemplo, dice: ser la organización modelo en el cuidado y restablecimiento de la salud, alineada con nuestras tradiciones, manteniendo la excelencia en la calidad de atención y respeto por la dignidad de las personas. Es la visión del Hospital Alemán. Como ven, es macro, es amplia y habla de dónde quiere posicionar a la organización, qué es lo que quiere alcanzar, cuál es la meta. La meta es ser la organización modelo en el cuidado y restablecimiento de la salud. Obviamente alineada a tradiciones, a valores, es decir, a un hacer específico, ¿sí? Alineada a un tipo de cultura que atraviesa la organización. Pero quiere ser la organización modelo. ¿Y con qué? Bueno, con la excelencia, ¿sí? Manteniendo la excelencia en la calidad de atención y el respeto hacia las personas. Ahora bien, tenemos el otro elemento que aparece en el planeamiento estratégico, que es la misión. ¿Y qué es la misión? La misión es aquella que identifica, podríamos decir, la actividad principal de la organización. O, dicho de otra manera, es la razón de ser de la organización. Aquí dice, la misión es la orientación principal de la organización. Es la representación de los criterios o conceptos empresarios u organizacionales fundamentales por los cuales se inserta en un entorno determinado. Es una síntesis de la naturaleza del negocio, a grandes rasgos en qué mercado opera la organización, a qué clientes apunta, qué necesidades de los clientes pretende satisfacer, qué clase de productos o servicios ofrece. Bueno, acá estamos hablando de negocio, pero bueno, obviamente nosotros podemos pensar distintas organizaciones en el ámbito de la salud, pero no desconocemos que el ámbito de la salud en la actualidad está muchas veces conceptualizado, ¿no? Como una empresa prestadora de un servicio. Con lo cual, digamos, esta terminología que aparece en la definición, en ese sentido es pertinente. La misión es la orientación principal de la organización. Es decir, es la que va a orientar el hacer fundamentalmente. Por eso decía que es la razón de ser de la organización. Una razón de ser que está inserta en un contexto, que está caracterizada por un entorno. Y que va a tener en cuenta en dónde, ¿sí? En qué lugar va a brindar ese producto o ese servicio, a quiénes,
qué necesidades va a satisfacer. Todo esto tiene que aparecer plasmado en la enunciación de la misión. ¿Mm? Todos estos aspectos tienen que estar contemplados en la enunciación de la misión. Para diseñarla, tenemos que pensar en quiénes somos, qué hacemos, en dónde, por qué y para quiénes. Por eso, en la misión decíamos que aparecer estas cuestiones. ¿Qué producto o servicio uno brinda? ¿A través de qué? ¿En dónde? ¿Cuál es el ámbito, ¿sí? de cobertura? ¿Y para quiénes lo hace? Siguiendo con el ejemplo que tomé, digamos, del Hospital Alemán, ¿sí? como organización, la misión dice, brindar a toda la comunidad nacional e internacional la mejor atención médica basada en evidencia científica, investigación y contenido ético, acompañando al paciente y su familia. Asimismo, ofrecer a nuestro personal y profesionales un ámbito de desarrollo atractivo que favorezca su compromiso y sentido de pertenencia con la institución, garantizando la revisión y actualización de conocimientos, procesos, tecnologías y estructuras, gestionando nuestros recursos con racionalidad económica en forma transparente y honesta. Bueno, obviamente es una misión concreta, amplia, que abarca, o sea, bien fundamentada, que abarca todos estos elementos que veníamos describiendo que tienen que estar contemplados en una misión. Es decir, ¿qué brindo? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿A quiénes? Entonces, acá todo esto aparece, ¿sí? Uno puede responder a todo esto, ¿sí? El servicio se va a brindar a toda la comunidad, tanto nacional como internacional. ¿Qué servicio? Atención médica. ¿Con qué características de ese servicio, de esa actividad? Con un basamento, ¿sí? En lo científico, en la investigación, en la ética. ¿Para quiénes? Y para el paciente y para su familia. Pero también contempla lo que denominaríamos como cliente interno, ¿no? Que es el personal, los profesionales, destacando el compromiso, el sentido de pertenencia, ¿sí? Con la institución. Y por otro lado, la cuestión de la actualización, ¿no? La garantía de esta actualización, que en materia de salud, como muchas otras, es fundamental, pero sobre todo en materia de salud, esta revisión, esta actualización constante, ¿no? De los conocimientos, de las tecnologías, está presente y también valora, digamos, esta misión la racionalidad económica, ¿no? La buena utilización o la pertinente utilización de los recursos, implicando algunos valores que son la transparencia y la honestidad. Por eso tomé, digamos, tanto visión y misión de esta organización, porque están muy bien plasmadas, digamos, bien enunciadas, ¿no? Aparecen todos los elementos que realmente tienen que aparecer en una visión y en una misión. Sí, hay muchas organizaciones que podemos encontrar, eh, eh, que tienen, digamos, publicados, que dan a conocer cuál es su misión, cuál es su visión, pero no todas están realmente bien plasmadas, bien detalladas. Para que una misión y una visión estén bien
tienen que tener todos estos elementos que mencionábamos. El otro punto son los objetivos en lo que es la planificación estratégica. ¿Mm? Es un punto también muy importante, que van, obviamente, los objetivos en relación con la visión y con la misión de la organización. Tienen una correlación directa, pero tienen la particularidad de ser mucho más concretos. Un objetivo debe ser concreto, no puede ser muy amplio, tan amplio que uno no pueda, digamos, alcanzarlo. No puede ser o estar planteado de manera ambigua. Cuando uno lee un objetivo, todos los que leemos el objetivo debemos entender lo mismo. El objetivo responde a la pregunta ¿para qué? ¿No? Y debe tener, por tanto, como dice acá, atributo, unidad de medida, cantidad, es decir, un horizonte de tiempo. El objetivo debe ser algo posible de alcanzar. Y eso es muy importante de tener en cuenta cuando los queremos plantear. Porque a veces se plantean objetivos que son muy amplios o que son inalcanzables, que no son congruentes con la realidad. El objetivo debe ser algo posible. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice incrementar la cantidad de socios del plan médico en un 20% en el término de un año. Bueno, esto es un objetivo que no es ambiguo, que está concreto, que presenta, digamos, la unidad de medida, el horizonte de tiempo. Incrementar la cantidad de socios en un 20% en el término de un año. Y esto es congruente con la misión y con la visión anteriormente descritas. Los otros elementos que tendríamos que definir y que forman parte de la planificación estratégica son las estrategias y las tácticas. ¿Cómo se definen a cada una de ellas? Bueno, las estrategias, dice acá, son el diseño de las formas que la organización utilizará para alcanzar la visión. Estrategia proviene del griego, estratos, o estrategos, y significa caminos, porque las estrategias son eso, son los caminos posibles, estas formas que la organización puede utilizar para alcanzar la visión. Son caminos, son vías. Por ello es que constituyen un curso de acción que elegimos frente a una diversidad. En principio, siempre hay más de una estrategia, siempre hay más de un camino por el cual uno puede alcanzar una meta. Vamos a pensar en cuáles son las posibles y después finalmente vamos a decidir cuál vamos a seleccionar.
Pero estas estrategias fundamentalmente, ¿a qué preguntas deben responder? Y deben responder a la pregunta, ¿en qué forma logramos nuestros objetivos a largo plazo? ¿Mm? La visión está íntimamente relacionada con objetivos a largo plazo. ¿Mm? Los objetivos los podemos pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿De qué manera vamos a convertir en realidad esos objetivos? ¿Mm? ¿De qué manera vamos a alcanzar la visión? ¿Mm? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Y por otro lado están las tácticas. Bueno, las tácticas son algo más detallado y concreto que tiene que ver con el hacer, con la actividad a realizar, y que es congruente con el curso de acción elegido en la estrategia. Es decir, las tácticas son las acciones concretas, consecuentes con esos caminos, ¿sí? Con esas vías o con esas estrategias que nos van a permitir alcanzar la visión. Entonces, acá tenemos ejemplos de estrategias y de tácticas. Por ejemplo, una estrategia, implementar programas de capacitación y entrenamiento, ¿no? Siempre consecuente con la visión, con lo que queremos alcanzar, con ese posicionamiento que queremos lograr de la organización. Una de las cosas entonces a hacer para lograr ese posicionamiento es implementar programas de capacitación y entrenamiento. Eso es una estrategia. Entonces, la táctica, la acción concreta es el diseño de los programas específicos de capacitación según las necesidades de cada área. Otra estrategia, por ejemplo, puede ser mejorar la participación y comunicación del personal dentro de una organización, ¿no? Para poderla posicionar de la manera que describimos en un principio. Bueno, ¿a través de qué? ¿Mediante qué acciones? Bueno, estableciendo un cronograma de reuniones del personal con los supervisores de área y elevar informes al directorio. Entonces, tenemos una estrategia y una táctica. Obviamente que nosotros podemos pensar en todas las organizaciones en varias estrategias y cada estrategia va a conllevar quizás más de una táctica. Dependerá de qué sea lo que planteemos, el grado de complejidad que tenga. Eso va a determinar de alguna manera, bueno, en qué estrategias vamos a pensar y cuáles van a ser las tácticas. Finalmente, el último punto en el que tenemos que pensar es en la planificación concreta. Hasta ahora nosotros pensábamos en cuestiones que hacen al planeamiento estratégico, pero que son conceptuales, ¿no? Pensar en una meta, pensar en un hacer, una razón de ser de la organización que nos va a dar lineamientos, pensar a través de qué lo vamos a lograr. Pero si nosotros vamos a planear estratégicamente, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Y el autor que yo tomé, que es el autor de los 6 pasos del planeamiento estratégico, plantea esta planificación en estos
pasos que están descritos acá y que son, en principio, el análisis de los escenarios. Es decir, siempre que nosotros querramos implementar algo, sea crear una nueva organización, sea llevar a cabo un proyecto, sea repensar una organización que ya existe o un área dentro de una organización que ya existe, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Nosotros tenemos que partir de un diagnóstico que nos permita ver qué características tiene el escenario, qué características tiene el contexto, para poder ver cuáles son las oportunidades, es decir, qué es lo positivo, qué es lo que tenemos que, que tomar y qué es lo que se nos puede presentar como un obstáculo o como un riesgo. Es decir, en este diagnóstico, en este análisis de los escenarios, van a aparecer cosas que van a ser pro y otras que van a ser contra en relación a esto que queremos alcanzar. Hay algunas cosas que se nos van a tornar en oportunidades, en aspectos positivos, en cosas que van a facilitar y otras que van a obstaculizar, que van a representar amenazas o que van a representar riesgos. Bueno, esto es fundamental poderlo visualizar a priori, ¿sí? Hacer un diagnóstico es fundamental previo a cualquier planificación. Y el planeamiento estratégico como herramienta incluye el diagnóstico. Realizado este diagnóstico es que uno puede definir la visión, el rumbo, la meta final, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Porque esa situación diagnóstica, ese análisis diagnóstico, nos va de alguna manera a, a permitir ver qué es lo posible, que ese lugar al que queremos llegar sea viable. El tercer paso es a través de qué, por qué caminos, por qué vías yo podría lograr eso. Y ahí aparecen, como decíamos, múltiples, ¿sí? No hay un solo camino para alcanzar la visión. Una vez que seleccionamos las estrategias, en lo siguiente que tenemos que pensar es en la misión. Definir concretamente a través de qué. Identificar la actividad principal. La misión tiene que ver, como decíamos, con concretamente la organización qué hace, ¿sí? Con la razón de ser de la organización. Y definida la misión es que vamos a poder plantear los objetivos. Una vez que tenemos definida esta misión, tenemos que diseñar la estructura. Una estructura que sea adecuada a la misión. Si nosotros pensamos en una organización, bueno, nosotros tenemos distintos tipos de estructuras dentro de la organización, podemos pensar una estructura por funciones, una estructura por áreas o departamentos, una estructura centralizada. Podemos pensar una estructura por proyectos. Hay diferentes tipos de estructuras de acuerdo también a la organización de la cual estemos hablando,
¿no? Si pensamos en una, una empresa, ¿sí? Que produce algún tipo de productos, una estructura puede ser por línea de productos, por ejemplo, ¿no? O por divisiones, ¿sí? Aquellas empresas que operan con productos y servicios diferentes en diferentes países y regiones, muchas veces. ¿M? Tenemos empresas que tienen un área de alimentos, un área de productos relacionados a la limpieza, ¿sí? Bueno, dependerá de qué organización estamos hablando y si estamos hablando de las organizaciones concretamente de salud, bueno, una de las estructuras posibles es la estructura por funciones, ¿sí? Pensarla por áreas, por departamentos, ¿no? Que dependerán de una dirección. Bueno, una vez que tenemos el diseño, ¿sí? De la estructura, tenemos que preparar el plan de acción. ¿M? Este es el último punto del planeamiento estratégico, de estos 6 pasos del planeamiento estratégico. ¿Y qué incluye la preparación del plan de acción? Bueno, la preparación del plan de acción incluye el establecimiento de los objetivos. ¿Mm? Porque los objetivos, como dice acá, son la hoja de ruta. ¿Mm? Es lo que nos va a dar el lineamiento para pensar acciones para poder alcanzarlos. ¿Mm? Entonces, cada una de estas cosas tiene relación con la anterior. Uno no puede empezar por cualquier lado. Acá estamos hablando de una metodología, de pasos metodológicos, ¿sí? Cuando nosotros planeamos estratégicamente, cuando armamos una planificación, no podemos empezar por cualquier parte, ¿sí? No podemos preparar el plan de acción si no definimos la misión y la visión de la organización. Y no podemos definir esto si no hicimos un diagnóstico. Entonces, la planificación estratégica es dinámica en el sentido de que uno no planifica y nunca más toca la planificación o revé los objetivos. Todo puede ser reformulado. Puede ser reformulada incluso la misión y puede ser reformulada la visión. Hay organizaciones que implementan, ¿sí? O definen, podríamos decir, sería más adecuado, una misión, ¿sí? Anual. ¿M? Y luego la pueden ratificar o redefinirla. Pero pueden pasar cosas en el contexto que impliquen tener que cambiar. ¿M? Sin ir más lejos, la situación de la pandemia. ¿M? Todo lo que se podía haber planificado estratégicamente previo a la pandemia, ahí tuvo que ser vuelto a planificar. Entonces, la planificación es dinámica en ese sentido. Si uno no planifica y no toca más esa planificación. Ahora, la planificación es secuencial y uno no puede empezar por cualquier lado. Uno tiene que seguir estos pasos, tiene que seguir esta metodología. Una vez que tenemos determinados los objetivos, es que vamos a pensar en lo que necesitamos para cumplir con esos objetivos, vamos a pensar en qué acciones van a dar cumplimiento a esos objetivos. Y también es muy importante pensar de qué manera vamos a hacer el seguimiento, de qué manera vamos a ir monitoreando los resultados, de qué manera vamos a ir viendo cómo se cumplen esas actividades. Y también estableciendo mecanismos de ajuste, viendo qué es lo que hay que rectificar, si es que hay que rectificar algo. Toda
toda evaluación tiene esa finalidad, ¿no? Poder ir viendo y haciendo los planteamientos o replanteamientos que hagan falta. ¿Qué desventajas podemos pensar en relación a no trabajar con planeamiento estratégico? ¿Mm? Hay varias desventajas al no utilizar el planeamiento estratégico. Acá están mencionadas algunas. Por ejemplo, hay mayor exposición a los riesgos y a las dificultades que se nos presentan cotidianamente. ¿Por qué? Y porque no están previstas, porque no se ha hecho un diagnóstico. Cuando no se trabaja planificadamente, no se hace un diagnóstico. Se va trabajando sobre la marcha, sobre lo que aparece a diario. No trabajar con planeamiento estratégico también conlleva una toma de decisiones centralizada, porque planear estratégicamente, como decíamos, involucra a todos los miembros de la organización. Cuando se trabaja con planeamiento estratégico, hay un involucramiento de todos los miembros de la organización. Las decisiones, cuando no se trabaja con planeamiento estratégico, están condicionadas por los hechos pasados. Es decir, se actúa como se vino actuando o como se actuó en una determinada oportunidad y resultó y se sigue repitiendo, sin haber mucho cuestionamiento al respecto. Y esto obtura el crecimiento, obtura la innovación. Y se acciona dentro de la organización dando respuesta a lo diario. Por eso todos los comportamientos dentro de la organización giran en torno al presente, ¿sí? Al aquí y ahora, a lo inmediato o a lo que hicimos en el pasado. Pero no hay una visión hacia futuro, que es lo que el planeamiento estratégico plantea. Los obstáculos, si no trabajamos estratégicamente, son vistos como dificultades insalvables. Entonces, en las organizaciones que no se trabaja con planeamiento estratégico, por lo general, se perciben actitudes que son reactivas frente a las situaciones, cerradas, dogmáticas, ya sea contra las personas, contra los competidores, contra los proveedores, contra los organismos que regulan la actividad. Y hay varias frases que dan cuenta de esta actitud reactiva, cerrada o dogmática. Son frases que aparecen, ¿sí?, en este tipo de organizaciones, que son: no se puede, la culpa la tienen los demás, ¿sí? Siempre la culpa está puesta, ¿no?, en otros, ¿no? La responsabilidad siempre la tienen los otros. Aparece esto de, bueno, de la mala voluntad de los otros, de que no hay nada nuevo, de que no hay nada para aprender. Son todas frases que en estas organizaciones que tienen un tipo de cultura que da cuenta de esto, ¿no? Y que son cerradas y que son, que no trabajan, digamos, con el planeamiento estratégico, ¿no? Y que son organizaciones que de alguna manera limitan, ¿no? Se ven limitadas en su crecimiento. Estas frases aparecen dentro de esas organizaciones. Es muy habitual
escucharlas. Frente a una propuesta, frente a un hecho determinado, siempre aparece este tipo de frase. Otras características de estas organizaciones que no trabajan con planeamiento estratégico son las críticas, ¿no? Siempre se critica, siempre se sanciona, y esta implementación, ¿no? De la sanción, de los castigos, de no tomar el error como parte de lo que es el funcionamiento y el crecimiento, que obviamente si estamos hablando de actores sociales de la organización que están capacitados y demás, ese error va a ser mínimo, ¿no? Pero las organizaciones que trabajan eh, con planeamiento estratégico están abiertas a la posibilidad del error. Hay tolerancia de lo que es el error y se trabaja a partir de eso. El temor, ¿sí?, de ser castigado paraliza y hace que se obture toda posibilidad de aporte, de crecimiento, obtura la creatividad, ¿no? Obtura la iniciativa. Es decir, solo se trabaja, solo se acciona por órdenes recibidas, por instrucciones, ¿sí? Pero no hay surgimiento de lo propio, de la impronta personal, de la iniciativa consecuente con los objetivos, por supuesto. Por eso es muy importante el planteamiento de los objetivos. Se genera también en estas organizaciones una escasa cooperación, esto también es un elemento que se ve, no se trabaja en equipo, y esto tiene un impacto en la motivación, hace que los miembros de la organización tengan apatía, estén desmotivados, como que nada les interesa en particular. Y esto tiene un impacto también en los resultados de cómo se lleva a cabo la actividad, tiene un impacto en cómo se presta el servicio, pensando en las organizaciones de salud. Y tiene un impacto también en los resultados económicos. Entonces, es muy importante tener esta visión a largo plazo, ¿no? Tener muy bien delimitado y conocido, y que sea conocido por todos los miembros de la organización, hacia dónde vamos. Porque si no tenemos incorporado, definido, delimitado y conocido hacia dónde vamos, no podemos seleccionar el camino que nos va a permitir llegar. Ahora bien, hasta acá habíamos visto todos los obstáculos de no trabajar con la planificación estratégica. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el planeamiento estratégico? Bueno, en principio, un análisis desapasionado y realista. Como el planeamiento estratégico implica el tener que hacer un diagnóstico, esto conlleva a poder visualizar lo real, lo existente, y no lo que me parece, lo que me gustaría. Entonces, el diagnóstico es fundamental para poder ver con qué cuento y de qué carezco, cuáles son los pros y cuáles son los contras, qué del contexto me favorece y qué me obstaculiza, o como dice acá, cuáles son los problemas y cuáles son las posibilidades. Sirve para analizar esto objetivamente. Otro de los beneficios del planeamiento estratégico o de las ventajas de utilizar el planeamiento estratégico
es que los obstáculos son vistos como desafíos a superar. Es decir, hay una concepción diferente tanto de los obstáculos que se puedan presentar como de los errores que se puedan presentar. ¿Mm? Todo es visto como un desafío y que en la superación de ese desafío va a estar el aprendizaje, ¿Mm? Va a estar la capacitación, va a estar el salto cualitativo. El planeamiento estratégico permite la visión de futuro y esto va a direccionar la organización, va a dar lineamientos. Y la confianza en las propias capacidades es otra cosa que genera. ¿Por qué? Porque hay un involucramiento y porque hay una posibilidad de ver con qué contamos y de qué carecemos. Entonces, ver si, bueno, tenemos que adquirir otras herramientas, desarrollar otras capacidades, nos posiciona mejor para superar los desafíos. Y como hay un involucramiento, circula mejor la comunicación, las decisiones se toman de manera consensuada, los objetivos son conocidos por todos y esto beneficia en el sentido de pertenencia de los miembros de la organización, en la identidad, ¿no? Genera mayor identidad. Hay un mayor disfrute del trabajo porque hay un involucramiento y porque hay un reconocimiento del otro y porque hay una participación y porque hay una toma de decisiones consensuada. Y por otro lado también favorece la percepción de los cambios. Planear estratégicamente hace que tengamos que tener en cuenta, bueno, quiénes son los competidores, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Cuáles son los avances tecnológicos en las materias inherentes a lo que nosotros brindamos? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son los mercados posibles? De alguna manera, en el planeamiento estratégico se es protagonista del propio destino. Todo este involucramiento lleva a que uno sea protagonista, a que uno marque los lineamientos y participe en todo lo que implica poder alcanzar la visión. También lo que permite, como se hace un análisis y hay una planificación, permite optimizar la utilización de los recursos. Y esto tiene un impacto en los resultados y por lo tanto en la rentabilidad. En el planeamiento estratégico, por todo lo que conlleva, por todo esto que estuvimos describiendo, hay flexibilidad. Hay actitudes proactivas, es decir, apertura hacia el aporte de ideas. Y esto lo que baja también es el nivel de conflicto dentro de la organización. Por todo esto, porque se permite visualizar posibles conflictos o conflictos potenciales o latentes, porque al circular mejor la comunicación, esto tiene un impacto en diferentes aspectos de la organización. Aparece también la posibilidad de la delegación. El planeamiento estratégico es un trabajo arduo que involucra a las distintas áreas, involucra a las distintas personas y brinda la posibilidad de implementar la delegación efectiva. Y permite también una mayor autonomía. Las organizaciones que trabajan
con planeamiento estratégico son más autónomas. No dependen del día a día. Están posicionadas con mayor autonomía. Y finalmente, para cerrar, yo tomé una frase de Akio Morita. Akio Morita fue un físico y empresario japonés que nació en 1921 y murió en 1999, que fue cofundador de Sony. Y Akio Morita decía, formular un plan estratégico, instrumentar una visión, seleccionar las estrategias y ponerlas en marcha requiere esfuerzo y tiene sus costos. Es cierto, pero no hacerlo, amigos míos, tiene costos enormes y ningún beneficio. Bueno, con estas palabras y por todo lo dicho, cerramos esta presentación y la idea es, a partir de esto, poder pensar en la implementación, si no estamos trabajando hasta la actualidad, de esta planificación estratégica, porque es la que va a permitir de alguna manera el crecimiento de la organización y de todos los miembros que forman parte de ella. Gracias.